Lewin y Philomel regresan una vez obtenido su botín, y como era de esperar, ninguno de los hermanos logró descifrar el lenguaje en el cual fue escrito el diario de Lencia. Lewin también decidió usar sus recursos como maestro de la torre para investigar la situación. Philomel, al no querer quedarse de brazos cruzados, decide usar una vez más el anillo de la llama roja y fue a ver al emperador con una petición que le permitiera entrar a la biblioteca privada del imperio, un lugar al cual simplemente miembros de la realeza, una vez subidos al trono, pueden acceder, con la excusa de que había despertado su interés por los idiomas antiguos. Eutis ni siquiera lo dudó, le dio la autorización sin más, lo que alegró muchísimo a Philomel, pues estaba lista para ser rechazada. Aunque claro, Eutis le advirtió que había un libro ahí que no podía tocar, el libro de los dioses, el registro que dejó atrás el dios Belerov. Philomel acepta no tocarlo, y en ese momento Eutis nota que ella lleva puesta el anillo de la llama roja. Philomel le dice que lo usaba porque es una pena tenerlo guardado siempre, aunque la realidad era que lo llevaba simplemente para dar una buena impresión y así obtener el permiso. Esa respuesta dejó bastante feliz a Eutis y reafirmó su permiso para que ella entrara, pero justo en el momento en el cual Eutis estaba por retomar el tema que dejó inconcluso una tercera vez, lo volvieron a interrumpir. No lo dejan hablar al pobre. Poyaf había llegado con un problema que había ocurrido en la región oeste, y viendo eso, Philomel decide retirarse dejando atrás a un Eutis muy cabreado con Poyaf por ser una molestia. F por Poyaf, él solo quería hacer su trabajo. Por otro lado, Philomel se fue muy feliz y no tardó en llegar a aquella biblioteca privada. Fue guiada por la bibliotecaria del lugar, quien le informa que en los libros hay un hechizo para que se reacomoden solos, así que podía moverse libremente y disfrutar. Y así fue. Ahí estaba también el libro que no podía tocar. Era imposible no verlo, porque estaba elevado con cadenas y brillaba. Pero como no podía tocarlo, Philomel se puso manos a la obra con los demás libros a su alrededor. Sin embargo, fue inútil. Horas después no encontró ningún registro, nada sobre un indicio o un idioma que se le pareciera al que Lencia había utilizado, lo que frustró muchísimo a Philomel. Viendo eso, tomó una decisión un poco impulsiva: tomar el libro que le habían prohibido tocar. Cuando se acercó a aquel libro, el libro rompió sus cadenas y bajó instantáneamente a las manos de Philomel, gracias al anillo de la llama roja, lo que puso muy nerviosa a Philomel, pues prácticamente le dijeron no toques ese objeto. Pero en ese libro encontró unos fragmentos interesantes que le advertían sobre algunas criaturas. Prácticamente decía: cuídate de los intrusos de otro mundo, usan todo tipo de artimañas para poseer los cuerpos de otros seres, y solo un verdadero héroe puede detenerlos. Aquel libro, que estaba escrito de forma filosófica y con profecías dichas por el propio dios Belerov, tenían palabras inciertas que hicieron dudar a Philomel sobre la identidad de Lencia. Y ya con esta información y sin entender todo lo demás que decía, porque prácticamente era filosofía que se podía interpretar, decidió dejar el libro, ya que como las cadenas se estaban volviendo a formar, dijo: este libro va a regresar a su lugar tarde o temprano. Pero como ella no tiene mucha suerte, justo en ese momento escuchó algunas voces. Eran Eutis y Poyaf, que venían a buscar unos registros sobre el problema de la región del oeste. Esto paniqueó bastante a Philomel, se puso nerviosa y se plantó frente a la puerta de la biblioteca, bastante, pues, nerviosa, ansiosa y con miedo, pues el libro del dios Belerov aún no había vuelto completamente a su sitio, aún faltaba tiempo. Philomel tenía una sola misión en ese momento: evitar que Eutis entrara, así que lo invitó a almorzar, aprovechando que él había admitido que pues aún no lo había hecho, así que le dijo: ¿por qué no almorzamos antes de que su majestad se enferme, para que descanse? Y usó todas las excusas que se le vinieron en el diccionario. Eutis aceptó, pero dijo que primero revisaría los registros y pues después iría a almorzar, que Philomel se adelantara. Esto obviamente no le gustó a Philomel, la alteró y ella se puso a insistir muchísimo más, diciendo que fueran en ese momento, ya que necesitaba ganar tiempo para que el libro pues regresara a su sitio. Eutis, al verla tan insistente, acepta, ya que hacía tiempo que Philomel no tomaba la iniciativa
con algo relacionado a él, así que ordena a Poyaf que mande a preparar la comida de inmediato. Eso alivió a Philomel, pero no le duró mucho, ya que Eutis anunció que aún así primero iría a revisar los asuntos que tenía pendiente, ya que la comida tardaría en hacerse. Eso desesperó a Philomel, por lo que insistió otra vez, diciendo que quería cenar con él lo antes posible. Eutis, ilusionado, se alegra muchísimo por la aparente iniciativa de Philomel, pero ella simplemente estaba pensando en una cosa, que el emperador no debía entrar por ningún motivo en esa biblioteca en ese preciso momento, que lo hiciera después. Pero Eutis seguía necio en querer ir a ver la biblioteca, y ya como Philomel se sintió acorralada, usó su última jugada. Fingió estar enferma, con un dolor en el estómago, y literalmente hizo show hasta de estar en el suelo. Y sí funcionó. Eutis mandó en ese mismo momento a llamar al médico, y él mismo se llevó a Philomel como si fuera una niña chiquita. De ahí podemos ver que Philomel estaba acostada en una cama siendo revisada por el médico, que cabe recalcar no era el principal del palacio, y él no encontró nada malo, por lo que comenzaba a dudar de qué hacer, mientras Eutis le gritaba desesperado pidiéndole un diagnóstico, diciendo que si no curaba a Philomel, iba a mandar a todos los médicos con San Pedro, dentro del palacio, prácticamente. El pobre médico no sabía cómo decirle que Philomel no tenía nada, mientras que Philomel notó pues que fue descubierta. El único que sufrió ahí fue el pobre médico, porque Eutis estaba tan preocupado, porque le gritó a todo el mundo excepto a Philomel. Literal amenazó de muerte a todo el mundo excepto a Philomel. Finalmente llegó el médico principal del palacio, un hombre muy mayor, con experiencia, que notó la jugarreta de Philomel enseguida, y discretamente le preguntó cuántas semanas necesitaba, y Philomel avergonzada le dijo que simplemente un día. Pasó ese tiempo y llegó la dichosa comida entre Philomel y Eutis. Ellos comían pescado o carpas, como se le puede decir. Este dato es importante. ¿Por qué? Porque emana recuerdos del pasado entre ellos dos, de una época en la cual Philomel deseaba la aceptación de Eutis con tanto anhelo que en una ocasión hizo una huelga de hambre, ya que solo quería darle unas carpas que ella había criado en un estanque de comer a Eutis. Esperó en la mesa hasta que al final terminó cediendo, ya que Eutis nunca apareció. Al final el hambre le ganó y se comió una de las carpas y se quedó dormida en el comedor esperando a Eutis, que, aunque hay que darle un poquito de crédito, Eutis sí llegó. Llegó tarde, pero llegó, y se comió la carpa, aunque estaba fría, lo que en ese momento hizo feliz a Philomel. Pero ahora esos recuerdos simplemente eran memorias lejanas. Las cosas habían cambiado. Mientras cenaban, Philomel recordó todo esto y le preguntó a Eutis qué era lo que le quiso decir varias veces, ya que prácticamente era la tercera vez que quería decirle lo mismo y no lo lograba. Eutis se tensó y realmente se vio bastante incómodo, pero justo cuando estaba a hablar, un peludo gatito se coló en el lugar y saltó al regazo de Philomel, acomodándose cómodamente a pesar de las protestas de Philomel. Otra vez interrumpieron la confesión de Eutis. Eutis miró al gato con frialdad, mientras el animal tenía una sonrisa burlona en su rostro. Eutis directamente le pregunta a Philomel que desde cuándo está criando un gato, a lo que ella responde que desde que regresó al palacio. Eutis comenta que no sabía si Philomel tenía esa fascinación por los animales, aunque en eso mismo dice que recordó que cuando ella era niña había criado un par de carpas en el estanque y luego felizmente le ofreció para que él se los comiera, prácticamente. También mencionó que ella había prometido cultivar verduras la próxima vez para prepararle una ensalada. Philomel se sorprendió mucho de que Eutis recordara aquellos detalles, ya que en su mente Eutis siempre fue un hombre muy ocupado que jamás le prestó demasiada atención. Eso la llevó a compararlo con Lewin indirectamente, ya que el maestro de la Torre de Magia había alcanzado su puesto con su propio esfuerzo, pero con talento nato. No le tomó mucho tiempo. Pero claro, la pereza siempre está en Lewin, literal, siempre. Él es el hombre más perezoso que yo conozco, mientras que Eutis había luchado muchísimo para llegar al trono. De hecho, Philomel nos muestra un recuerdo en el cual Lexion le dice a Lewin que si él es tan genial, tan inteligente, usara esa brillante cabecita para trabajar. A lo que Lewin literalmente solo respondió,
¡Qué flojera! No quiero. Bueno, recordando un poquito más las anécdotas de Philomel y Eutis, el emperador sugiere los recuerdos que compartieron en su infancia, lo que enfurece bastante a Lewin, que pues al escuchar todo esto en su forma de gato, protesta. Se notaba mucho la tensión entre ellos porque literalmente Lewin se puso a maullar enojado en ese lugar, no le hacía ni caso a su hija que intentaba detenerlo, y Eutis lo estaba mirando con una mirada de «te voy a matar, gatito». Literal, la rivalidad entre estos dos se notaba en ese lugar. Era una rivalidad silenciosa, que incluso la propia Philomel empezó a sospechar de que tal vez el emperador había descubierto la identidad del gato, que era Lewin, y con ese pensamiento entró en pánico y echó a Lewin de la habitación disculpándose con el emperador diciendo que no culpe a su gato, que ella es la dueña y será responsable. Eutis le dice que no se preocupe, pero también añade, disculpándose de antemano, que su gato era feo, que tenía una apariencia desagradable e incómoda de ver. Le recomendó que la próxima vez que criara otro animal, eligiera un animal más bonito. Eso alivió a Philomel, ya que significaba que no había sido descubierto su padre, pero también la dejó confundida porque prácticamente todo el mundo pensaba que Lewin en su forma gatuna era adorable, todos menos el emperador, como podemos ver. Lewin, por su parte, se fue a quejar con su hijo mayor, diciendo que el emperador era insoportable, que no debería actuar tan amistosamente con la hija de otro, diciéndole que ya que había encontrado la verdadera hija del emperador, debería dejar en paz a la hija de alguien más, que su hija biológica le debería bastar. Lexion le hace ver con calma, con toda la calma del mundo, que en esa lógica no hay mucho sentido, ya que si se basa en esa lógica, el hombre que tiene 3 hijos debería ceder. Esto obviamente no le gustó para nada a Lewin, ya que él se creía más adecuado para ser el padre de Philomel. Lexion le fue sincero, le dijo que su lazo aún no era lo suficientemente fuerte, considerando el hecho de que Eutis crió por 10 años a Philomel, diciéndole que ellos aún no se podrían considerar padre e hija. Además le dijo que seguramente ya debió haber notado que Philomel ve de manera diferente al gato y a la forma humana de Lewin, prefiriendo al gato. Y si las cosas siguen así, Lewin se podría convertir en la mascota de su hija en vez de su padre. Eso le gustó menos a Lewin, ya que él quería ser su padre, no su mascota, pidiéndole algún consejo a Lexion, quien solo respondió, entonces deberás esforzarte mucho más. Lewin, con ya una ideíta formándose en la mente, se marcha de aquel lugar, y en ese momento una llamada llega a Lexion. Era desde la torre de magia. Uno de los magos se contactó preguntando si acaso el maestro de la torre ya se desocupó, ya que había muchísimo papeleo que debía ser aprobado por él, muchas decisiones que no podían tomar sin él. Le preguntaron si ya podría regresar, ya que la situación era urgente, y qué era lo que le tenía tan pero tan urgido para quedarse por ahí, el hecho de que ni el propio maestro de la torre pudiera resolver. Lexion se disculpa y dijo que enviará a Lewin de vuelta a la torre para arreglar aquellos asuntos, pero también explica que la situación está un poquito complicada por acá. Entonces la voz del otro lado le dijo ¿qué es tan importante? ¿Qué tan grave está ocurriendo por allá que ni el propio maestro de la torre lo puede resolver? La respuesta fue fácil, aunque Lexion no la dijo. Ganarse puntos con su hija. Eso es lo que está ocurriendo. Mientras tanto, Philomel estaba muy pensativa por todo lo ocurrido. La información que obtuvo en el libro de los dioses, el hecho de que los hallazgos de la torre de magia fueran confusos, las propias dudas que se habían plantado en su cabeza, todo eso le hizo preguntarse qué diablos estaba pasando y quién era realmente Lencia. Se preguntaba si acaso la historia de otro mundo podía estar escrito en una novela, y si realmente era así, ¿por qué estaba en otro mundo? ¿Quién podía poseer este libro y por qué? Eso le llevó a pensar que tal vez estaba relacionado con los dioses, y aquí es donde recordamos una parte de la mitología del imperio, una que aunque ya se nos mencionó, no se nos contó todo. Y aquí Eutis le contó toda la historia, y no era precisamente la historia que el pueblo conocía, era una versión realista. Prácticamente el pueblo tenía la versión maquillada y la familia imperial la real. Y sí, era secreta, porque no solo hablaba de un dios creador bueno que prácticamente trajo la luz al mundo y todo eso.
No, hablaba también de un dios destructor. Ese dios destructor se enfrentó al dios creador que creó todo el mundo, al dios Mira. Prácticamente, aunque el dios creador ganó esa batalla, agotó todo su poder, ya que encarceló en un sueño profundo al dios destructor. Después de esa batalla surgieron los dioses primordiales con un nuevo orden. El dios más fuerte, el dios Belerov, trajo la paz al mundo otra vez y lo gobernó. A Philomel se le había contado esta historia, pero como ella prácticamente no se consideraba la heredera al trono, ya que a esas alturas sabía todo esto de que ella no era la hija del emperador y todo eso, no le prestó mucha importancia a este relato. Pero justo en ese momento recordó esto y dijo, tal vez es una pista. Y justo mientras pensaba eso, Lewin aparece con su brillante idea, invitarla a un viaje. Obviamente Philomel le dijo que no era momento para eso. Pero Lewin, ya con todo planeado, le explica que quiere llevarla a ver al ser más antiguo que podría darle respuestas a todas sus preguntas. La invitó a ver al árbol del mundo. Y sí, así fue. La llevó a los prados donde se alzaba el árbol del mundo. La vista era asombrosa. El árbol era imponente, gigante, un árbol sagrado prácticamente. Pero Lewin, en vez de admirarlo, empezó a mirar a su alrededor diciendo que no veía el árbol del mundo por ninguna parte. Philomel quedó confundida, porque prácticamente el árbol del mundo estaba frente a ellos. Pero Lewin aclara que no habla del cuerpo principal, sino de una parte separada del árbol con la cual se podía hablar. Entonces usó su magia de fuego con total naturalidad, diciendo que así va a aparecer, quemando las ramas del cuerpo principal. Philomel entra en pánico diciendo que no lo haga, que es un árbol sagrado y que quemarlo es una blasfemia. Pero Lewin, tranquilo, le dice que hace esto todo el tiempo. Philomel, incrédula, solo tiene el pensamiento de qué clase de cosas hace su padre normalmente. Pero Lewin, viendo que su hija no estaba muy de acuerdo con sus acciones, le dijo que estaba bien, que iría a buscarlo por su parte y que disfrutara el paisaje, que él se encargaba de traer al árbol del mundo. Philomel acepta, más aliviada de ver que no va a destruir un árbol sagrado, así que todo tranquilo en ese punto. Miraba a su alrededor, recordando cómo había dejado atrás a su hermano Cardin en su lugar, aunque Cardin en un inicio no quería quedarse, pues deseaba acompañarla, pero lo dejaron atrás. Aún así, desperdiciando sus vacaciones, Cardin aceptó ayudar a Philomel, quedándose con Jeremy para encubrir la ausencia de Philomel en el palacio con la magia de Lewin. Prácticamente Cardin se volvió Philomel en apariencia. Philomel, con esos pensamientos, también estaba pensando si acaso estaría bien haber dejado a Cardin atrás, si acaso fue una buena idea y si acaso sus hermanos se encontrarán bien. Pero esos pensamientos fueron interrumpidos cuando una luz familiar apareció nuevamente. Esa misma sensación que había sentido antes. Intentó ver mejor y sin darse cuenta pisó algo, o más bien a alguien. Era un enano. Uno gruñón, agresivo y por si fuera poco, estaba ebrio. Philomel no se sorprendió mucho, ya que sabía que cerca del árbol del mundo había distintas razas viviendo. La aldea de los enanos era uno de ellas. El enano hacía un berrinche en el suelo diciendo que dónde estaba su botella. Ella, amablemente, le regresa su botella que estaba a 2 centímetros de él prácticamente. El enano, al ver esto, como que baja los humos. Se disculpa dándose cuenta de que ella era una humana buena, explicándole que su comportamiento era porque todos estos años ha sido atormentado por un humano malvado, al cual llaman el Gran Demonio Blanco. Philomel, curiosa por quién era el demonio blanco y el por qué los enanos no habían comunicado a los humanos este problema con cierto humano que los estaba molestando, no notó la presencia de su padre, que justo llegó en ese momento con un fruto en la mano para ella, asustando al pobre enano que casi se da un patatús. Y en ese momento también el enano se entera de que la chica con la cual estaba hablando era la hija de Lewin. Prácticamente Lewin le dijo, no le estarás diciendo cosas extrañas sobre mí a mi hija. En ese momento el pobre enano no sabía dónde meterse, y Lewin le pide hablar en privado unos momentos. Aquí nos enteramos que es el líder de los enanos. En ese momento, y viendo la actitud del pobre enano, Philomel lo entendió todo. Su padre era el gran demonio blanco.
Y tras una breve charla, Lewin deja a Philomel bajo el cuidado del líder de los enanos, pidiéndole que la entretuviera y la cuidara, y que si ve al árbol del mundo, le avisara de inmediato, advirtiéndole que si acaso vuelve a esconder otra vez al árbol del mundo, ya sabe lo que le espera. Y se fue. El líder, algo confundido y también aterrado, le pregunta a Philomel que de qué quiere hablar, qué quiere que haga y todo eso. Pero Philomel le responde amablemente que no tiene que hacer nada, que él es una persona respetable y pues un mayor, prácticamente, a quien se le debe tener respeto, por lo que le pide que simplemente sea el mismo como estaba haciendo antes. Eso hizo llorar al pobre enano preguntándose cómo alguien como Lewin podía tener una hija tan buena y educada. Pero en ese momento la curiosidad pudo más para Philomel. Philomel le pregunta al enano cómo conoce a su padre, y el enano le cuenta que su pueblo había sido arrasado por un dragón. Tenían un gran problema con este dragón que los estaba aterrorizando, y en un estado crítico apareció Lewin y derrotó de manera impresionante a aquel dragón. Como agradecimiento, los enanos le ofrecieron cualquier cosa que él pidiera, ingenuamente pensando que Lewin sería alguien justo que no pediría nada, pero pidió todos los minerales que tenían mensualmente. Eso puso en muchos aprietos a los enanos, y por si fuera poco, cuando vio la barba aburrida del líder, Lewin trenzó la barba de forma ridícula y le puso un hechizo para que nunca más pudiera desatarla, y creo que eso fue lo que más le dolió al líder, la verdad. ¡Pobrecito! Mientras Philomel y el líder hablaban, se escuchó una voz muy apurada. Un pequeño conejito corría hacia el líder asustado pidiéndole que lo escondiera porque el gran demonio blanco había vuelto y lo estaba persiguiendo. El líder se veía incómodo diciendo que la situación para él también era complicada. Philomel aprovecha este descuido para tomar al conejito, o sea, al árbol del mundo. Lo atrapó con cuidado y le explicó que había venido con Lewin para hacer algunas preguntas, pero cuando el árbol del mundo escuchó el nombre de Lewin y que esa humana venía con él, entró en pánico, pidiendo que lo soltara, y como si el destino se divirtiera más, apareció otro enano, llamado Olacan. Este reconoció a Philomel, pero no la reconoció como hijo de Lewin, la reconoció como la hija del emperador. El líder refutó, diciendo que no, que era la hija del mago de la torre, y comenzó una disputa entre ellos dos diciendo quién era el padre de quién. Prácticamente cada bando defendía su lugar. Pero en medio del debate al líder se le ocurrió una gran idea, una revelación, porque en ese mismo momento dicen que Lewin nunca mostró interés por las mujeres. En eso mismo se despertó la curiosidad del árbol del mundo, que después de soltarse del agarre de Philomel, no se fue a esconder, fue donde los enanos, queriendo escuchar el chisme completo. Philomel aprovechó esto para llamar a Lewin y contarle las novedades. Mientras tanto, los tres, el líder, Olacan y el árbol del mundo, comentaban cómo era posible que Lewin, que jamás mostró interés por las mujeres, tuviera una hija con el emperador, diciendo, obviamente aquí el emperador y Lewin tuvieron una hija. Y además, como se supone que Lewin era un mago, dijeron, él debió haber hecho algo ahí. El chisme era tan bueno que hasta el árbol del mundo estaba fascinado porque era la historia más interesante sobre el humano loco que había escuchado. Pero la diversión le terminó cuando Lewin apareció, lo tomó de las orejas y anunció que por fin había atrapado al árbol del mundo. El árbol del mundo, lloriqueando, ahí está, por chismoso, temblaba entre las manos de Lewin, mientras éste le decía que más le valía cooperar con su hija, ya que le había causado muchos problemas escondiéndose. Los enanos miraban la escena con cara rara, lo que hizo que Lewin preguntara qué estaba pasando, por qué lo miran tanto. El líder, muy inocente de su parte, debo admitir, le dijo que sabía que el maestro de la torre tenía unas circunstancias extrañas, mostrándose comprensivo lo peor. Empezó su discurso de no sabía que tenías esas circunstancias, pero que no pasaba nada, que a diferencia de los humanos, ellos no son prejuiciosos en ese aspecto. Lewin quedó más confundido con esto, y el líder remató con si no quieres hablar de eso, no hay problema. Pero ¿podría decirnos cómo tuvo una hija con el emperador, que es un hombre? En nuestro clan también hay parejas como ustedes que quieren formar familias.
Esas palabras hicieron estallar la furia de Lewin. Lewin desató su poder en ese momento bien cabreado. Tan cabreado que invocó un meteorito. Philomel, aunque intentó detenerlo porque prácticamente estaba a punto de explotar el lugar, no lo pudo hacer, porque literalmente Lewin estaba tan pero tan molesto que solo dijo: no te preocupes, nos iremos antes del impacto. Y con toda calma, prácticamente anunció que todos se fueron al infierno.